Hola de nuevo, amigos. He hablado mucho en algunos vídeos de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón en Toledo. Como yo dije en otros vídeos, conozco las entradas a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. En el vídeo anterior hablaba del Arca de la Alianza también en España, como los gigantes dentro de rocas en España. Porque España, precisamente, va a ser el centro o el país donde empezarán a revelarse los enigmas y misterios. Por lo cual, ya hace 3000 años, de orden divina, el rey Salomón hizo, con la sabiduría que Dios le proporcionó, viajes a España para hacer grandes monumentos, grandes cosas que desembocarían en el tiempo del fin, el cual vivimos en la actualidad, y revelarían todos los enigmas y misterios que han estado ocultos a la humanidad durante miles de años. Hablaba en vídeos anteriores del oro de Ofir que hay en España, toneladas, que los poderes fácticos en la oscuridad, ya he hablado mucho de algunos nombres de sociedades que componen el grupo de estos poderes fácticos. Los más conocidos son los Illuminatis, son un grupo, una cabeza de componentes ocultistas que controlan a políticos, estos a su vez el Club Bilderberg, nobleza, reptilianos, el Vaticano, satanistas, los jesuitas, las logias unidas, etcétera, etcétera. Son muchas sociedades que controlan ya el mundo, los bancos, y que promueven la crisis mundial. ¿Por qué precisamente este año, en estos momentos, se cruzan todos estos asuntos, desembocando todos ellos en una sola cosa? Un nuevo orden, promovido por estas sociedades apresuradamente, por medio de eliminar personas molestas, por medio de una crisis mundial bancaria, por medio de controlar a la humanidad mediante una guerra mundial, una serie de catástrofes ya entrenadas, porque durante estas décadas anteriores las antenas ARP han sido preparadas o analizadas para crear tsunamis, terremotos, volcanes, sequías, tormentas, tifones, etcétera, etcétera. Dense en cuenta que en estos últimos años ha habido más que nunca antes tsunamis, terremotos, sequías, tifones, más que nunca antes en la historia de la humanidad. Luego, las antenas ARP se están preparando y se están entrenando para la Tercera Guerra Mundial. De nuevo vuelvo a la cueva de Hércules, en Toledo. Ya he hablado mucho en los vídeos míos y en artículos míos en mi blog sobre la cueva de Hércules y los impedimentos que hay. El Vaticano y sus organizaciones satanistas, ocultistas, videntes, políticos, banqueros, logias, noblezas, reptilianos, en fin, un conglomerado de organizaciones que en su mano y en su puño controlan ya el mundo, han hecho un imposible que este descubrimiento y muchos otros míos se manifieste, controlando los medios de comunicación, amenazando a abogados, periodistas, gerentes de medios de comunicación. Terrible, alucinante. Y no es que no muestre pruebas, mucha gente me dicen que muestre pruebas y las estoy mostrando. Si es que en casi todos los artículos las muestro. Hace poco, en un artículo anterior, mostré las fotocopias del contrato que firmé con Antena 3 Televisión. Mostré cartas de mi abogado que fue aterrorizado por la alcaldía de Toledo, el exalcalde José Manuel Molina y su gabinete de prensa, amenazándole a él y a todos los abogados de España que intenten ayudarme a investigar algo sobre la cueva de Hércules, arruinando la vida, diciéndolo claramente, y las de su familia, si intentan averiguar algo en Toledo de la cueva de Hércules. He enseñado cartas, tengo cientos de cartas de
de políticos, incluso de presidentes Zapatero, de noblezas. Tengo, bueno, si soy en internet el personaje casi más conocido del mundo. He dicho muchas veces, ustedes miren en Google y marquen solo Alberto Canosa, Google, punto es. Y verán que aparezco miles de veces. No soy un desconocido, no soy una persona... Pero dense en cuenta una cosa. En los medios de comunicación de masas está prohibida mi presencia y mi voz. ¿No les parece nunca extraño? ¿No les parece raro que un hombre tan conocido en la oscuridad sea tan desconocido en las masas? Porque claro, el internet tiene acceso relativamente pocas personas, investigadores privados, periodistas, pero todos ellos, sin excepción, hablando de que tienen contacto con medios de comunicación de masas, tienen terror, miedo de solamente pronunciar mi nombre, porque sabe que muchos lo han hecho y han sido amenazados por sus gerentes y por gente de poder fáctico, político, de amenazarles con arruinarles la vida y la carrera si intentan ayudarme. Es como cuando pasó con las niñas de Alcácer, financiado por los obispos de España, como en Bélgica y en otros países, de amenazar a todos los periodistas y abogados que intentaron sacar a la luz los verdaderos responsables y financiadores de la niña de Alcácer, los obispos de España, con montones de millones a Anglés y a Ricard. Bueno, todos fueron amenazados y echados de programas televisivos cuando tiraron de la manta. En Bélgica, cuando se descubrieron documentos, cartas y facturas de los obispos de Bélgica financiando asesinatos de niños, bueno, pues toda Bélgica, sin excepción, toda masivamente, la población de belga, bueno, se manifestaron por la calle cuando un soplo de la policía, de un confidente, dijo dónde estaban las niñas en el Zulo, y empezaron la policía a investigar y sacaron ya cartas, financiación, facturas de los obispos de España financiando asesinos de niños para hacer rituales satánicos. Bueno, toda Bélgica se manifestó durante 8 años. No se hizo caso. No celebraron juicio hasta que asesinaron, por orden del Vaticano y de las noblezas, los políticos y tal, los que estaban implicados en esos rituales satánicos y vídeos en de asesinatos de niños en Bélgica, hasta que asesinaron a 25 personas, muchos de ellos policías, periodistas, detectives privados, investigadores, que sabían los responsables del Vaticano de asesinatos en rituales satánicos de niños. ¿Cómo se sabe? Hay montones de vídeos, hay montones. Miran en internet, en YouTube, bueno, aparecerán montones de vídeos donde muestran gente competente, incluso jesuitas y mucha gente, que se hacen rituales satánicos dentro del Vaticano y asesinatos de niños, en rituales diabólicos. Bueno, pues eso lo sabía todo el mundo. Lo extraño es que la gente se queda impasible. O sea, se están raptando niños en Roma y en otras partes de Italia, se llevan al Vaticano en secreto, se asesinan, se hacen rituales satánicos con cardenales, obispos, en honor y ritual a Lucifer. O sea, es increíble cómo la gente puede estar tan adormecida. Bueno, quiero de nuevo volver siempre a la cueva de Hércules. Yo hace años ya la descubrí. Bueno, en Toledo ya dije, resumiendo, que hay muchas entradas, ¿no? Toledo, pues, está invadido de túneles. O sea, eso lo conoce todo el mundo, no es algo que sea una idea mía. Toledo está hueco en varias direcciones, túneles perfectos, como los de Derinkuyu en Turquía, montones de kilómetros en roca viva, túneles que hoy no se explica a nadie quién hizo esos túneles. La mayoría de esos túneles van a parar al centro, a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y en Toledo se han hecho órdenes de la alcaldía en relación con el Vaticano por el cardenal Cañizares como mediador del Vaticano de que se cierren esos túneles de orden de ley, se está bien, para que nadie, ya que he hecho tan popular la cueva de Hércules en Toledo, se meta por esos túneles con linternas y llegue a la cueva de Hércules. Curiosamente, quería relatar en este vídeo algo más de la cueva de Hércules, que aunque lo he dicho en otros vídeos, pues es una añadidura más para que la gente tenga conciencia de lo que hay dentro. Allí se halla la mesa de Salomón. Ya dije en otros vídeos, es un cronovisor, el espejo de Salomón que decían los árabes, donde podía ver Salomón escenas del pasado y futuro. Y ya dije en otros vídeos que debido a la sabiduría que Dios le dio a Salomón, al rey Salomón, hijo de David, por haber realizado en Israel
el templo para la acción verdadera a Dios, pues le dio un don, la sabiduría, súper sabia, tenía la mente de un ángel, súper inteligente, podía construir naves voladoras, las construyó Salomón, son las naves voladoras que hablan en leyendas árabes, escritos árabes, las 1001 noches, que viajaba de Israel a Toledo, a la cueva de Hércules, para realizarla y otras cosas. Y con la mesa de Salomón, el cronovisor, podía convertir la energía en materia y hacer toneladas de oro de Ofir, se llamaba oro puro, porque no tenía mezcla, porque no era oro de minas, luego a grandes alturas, fundido y haciendo lingotes, no. Era con la mesa de Salomón, podía realizar todo, cuevas, túneles, edificios, piedras, lo que fuera, oro. Por lo cual, durante 40 años Israel fue el país más rico del mundo. Incluso se dice en la Biblia, la Sagrada Escritura, que Salomón fue el rey más rico de todos los tiempos. Jamás ha habido ni habrá rey más rico. Tenía cientos de miles digamos en dinero actual, dólares, en oro y en plata. Decía que el oro y la plata era como piedras. Hizo rico a todo Israel con la mesa y el don que Dios le dio. Bueno, Salomón allí en la cueva de Hércules también hay algo impresionante, que ya lo he dicho, pero quiero especificar algo más sobre la cueva de Hércules. Había dos robots, dos estatuas metálicas mecánicas que guardan y protegen la mesa por si alguno, ya he dicho, como Toledo está invadido de túneles a varias alturas, se metía por uno de los túneles, como ha pasado varias veces, y llegaba a la cueva de Hércules y veía la mesa de Salomón y la tocaba. Entonces los dos robots gigantescos metálicos actuaban de tal manera que eliminaban a cualquier persona que se acercase allí y no salía ya vivo de allí. Hay casos, como por ejemplo en el año 711, el rey Rodrigo, puesto que en la cueva de Hércules no podía entrar nadie, tenían que ir a ese lugar, era como un templo, ¿no? Es sagrado, porque todas las culturas que ha habido en Toledo han estado rindiendo culto y han protegido con mucho miedo la entrada a la cueva de Hércules. Y entonces el rey Rodrigo, en el año 711, aventurándose, en vez de poner un candado en la puerta, pues rompió todos los candados, 24 candados que había, y, dicho de una manera más exprimida, entró con toda la corte. Y vio perfectamente, hay escritos antiguos, visigodos y árabes incluso, que vio allí las estatuas en movimiento, de gigantescas de acero, dando golpes para aterrorizar a la gente, los ojos como dos faros rojos, dos lámparas rojas, bueno, y en movimiento, y se aterrorizaron todos los que estuvieron allí, de tal manera que con miedo, pues estos robots obedecen la voz de ciertos personajes. Dijo el rey Rodrigo que no iban a llevarse nada, solamente era para ver lo que había allí y nada más, que no lo dejarían tal como estaba, y había un cofre dentro, encima de la mesa de Salomón, y abrió un pliego, un papiro, en el cual se veían figuras árabes, y había un escrito que decía: estos hombres que ves aquí son los que invadirán tu país y maltratarán a tus gentes por haber entrado en la cueva. Algo que no tenía que hacer, porque la entrada a la cueva de Hércules estaba prescrita para hoy, en la actualidad, en este tiempo. Y antes, el hacerlo antes, significaría un derrumbe de los que lo hicieran, la muerte y la destrucción del país entero. ¿Cómo sucedió? Rodrigo volvió a cerrar el cilindro, meterlo en el cofre, salió de allí sin nada, taponó de nuevo la puerta para que nadie entrara, y entonces todos los que estaban con él, a las pocas semanas hubo efectivamente una invasión árabe y invadieron España, matando a Rodrigo y a todos los que fueron testigos de aquel suceso, invadiendo España 700 años. En el año 1546 sucedió algo semejante. Por las entradas, yo dije las entradas al Consorcio de Toledo y alcalde de Toledo, el Callejón de San Ginés, una de las entradas. Entonces entraron por allí una expedición mandada por el cardenal Juan Martínez Silincio, y efectivamente vieron los mismos robots en movimiento, y habían pasado desde Rodrigo a esa época 700 años más, y se aterrorizaron, y todos los testigos que estuvieron allí vieron aquello, salieron despavoridos y murieron de infarto de miocardio, del terror de haber visto gigantescas estatuas pegar golpes, y salieron
y se volvió a taponar la puerta por el callejón de San Ginés, número 3, y yo di esa información a la alcaldía de Toledo y corriendo con engaño, porque me dijeron que me iban a ayudar a hacerlo público, cosa que no hicieron, pidieron el consorcio de Toledo y la alcaldía y el cardenal Cañizares y mucha gente más de la Iglesia Católica de los jesuitas pidieron un montón de millones de euros al Estado español para hacer museo público. Y cerraron a cal y canto las entradas, hay varias entradas por varias iglesias en Toledo, medievales, y hicieron museo público con alarmas, detectores, vigilancia diurna y nocturna, etcétera, etcétera. Imposible. Pusieron espejos, taponando con adobes las entradas de los túneles, hicieron espejos con detectores, visores, alarmas, vídeos, bueno, terrible, para que nadie entre allí. Y allí, dentro de la cueva de Hércules, siguen los robots y sigue la mesa de Salomón, esperando su revelación. Estos dos robots pueden, de hecho han durado miles de años, desde la construcción que hizo Salomón de los dos robots. Perfectos, mecánicos, bueno, impresionantes. Y estos dos robots son de un material indestructible. O sea, no se puede oxidar, ni quemar, ni trocear. Estos dos robots pueden, créanme lo que les digo en esta afirmación, no es fantasía, pueden destruir el planeta si lo quieren. Porque ellos son indestructibles, pero tienen tal energía y tal potencia que en un momento determinado pueden empezar a destruir con energía la Tierra entera y el planeta, hacerlo desaparecer o pulverizarlo. Recuerdo que en relación con la cueva de Hércules, puesto que la CIA norteamericana tiene mucho conocimiento, me conoce perfectamente, no de lo mío, de las edificaciones de Marte, de ovnis estrellados, puesto que los ovnis de Roswell, por ejemplo, al analizarlo, en 1947 vieron que era un material idéntico al de la estatua, indestructible. No se podía trocear, se unían las piezas, como si fuera mercurio sólido, no se podía quemar, no se podía arrugar, no, era indestructible, un material imposible de crear, pero está ahí. Y el de los robots es igual. Ahí recuerdo que ya por los años 50 se hicieron, luego se han hecho más películas, unas modernas también, referente a una nave que llega a la Tierra y sale un robot gigantesco, metálico. Y entonces este robot tenía la misión de cuidar del ocupante o de los ocupantes de esa nave y no se movía, era un robot que tenía ciertas órdenes y directrices. Pero este robot, cuando a uno de los ocupantes de la nave le hacían algo, o sea, perdía la vida, o este robot automáticamente en defensa de este viajante empezaba a destruir todo. O sea, empezaba a soltar energía y destruir la Tierra, y no había quien lo parara. Me acuerdo que se hizo, ya digo, una película que me parece que se tituló en los años 54, 55, El enigma de otro mundo. Se vio una nave que aterrizaba en Washington y salía este robot. Luego se hicieron películas más modernas relacionadas con estos robots indestructibles que pueden destruir la Tierra completamente cuando les dé la gana, si ven una amenaza o si ven que alguien imprudentemente se quiere llevar a la mesa de Salomón. Salvo las personas escogidas para esa misión. Por lo cual quiero explicar con esto lo peligroso que es la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Los ocultistas de Toledo, puesto que Toledo es el centro mundial de los ocultistas satanistas del mundo, y el Vaticano igual, que trabaja con ellos juntos, porque el Vaticano es la cabeza de los satanistas de la tierra. Ya lo he dicho, hay vídeos, hay información de que dentro del Vaticano se hacen rituales satánicos, sacrificios de niños a Lucifer, en vídeos snuff con los cardenales y obispos. Es alucinante, y lo sabe mucha gente. Pues si alguien intenta entrar que no sea la persona escogida a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, no solamente se destruye a esas personas automáticamente, sino que si alguien intentara a la fuerza de alguna manera llevarse la mesa de allí, esos robots saldrían a la superficie y empezarían a destruir no solo Toledo, sino España entera y el mundo entero, y no había quien los parara. Porque hay unas ciertas profecías que se llamaban las profecías de los falsos cronicrones de Toledo, que a raíz del año 1546
cuando entró esa expedición del cardenal Juan Martín de Silicio, pues los profetas estos hebreos, venidos de nadie sabe dónde y desaparecidos de igual manera a nadie sabe dónde, pues y dieron una profecía de los falsos cronicrones, de todo lo que decía, que cuando por tercera y última vez se redescubra la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra, dicen, y será la caída catastrofal del Vaticano y la entera religión católica. Por ello, pueden comprender que tanto Hitler, como los satanistas, como la CIA, como el Vaticano, como los templarios, como el Club de Bilderberg, los Illuminatis, los reptilianos, en fin, estas organizaciones de poder fáctico tienen terror de que la cueva de Hércules y la mesa de Salomón se redescubra, porque sabe que se la juegan. Porque el propósito de haber hecho la cueva de Hércules y la mesa de Salomón es con un propósito, revelar mediante este descubrimiento todos los enigmas y misterios que estas organizaciones de toda la vida han impedido que se revelen, creando un mundo fantasmagórico de mentiras, guerras, horrores, matanzas, injusticias sociales y corrupción total. Estamos viviendo en ese tiempo del redescubrimiento de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, por lo cual, aunque hay muchos impedimentos, sobre todo en Toledo, mi entrada en los medios de comunicación está terriblemente prohibida. Vamos, liquidan al que lo intente. Ya han amenazado mucha gente. Pero lo lograré, porque adicionalmente, y en otra ocasión ya hablaré, se acerca del espacio la ayuda que la interhumanidad necesita, la liberación de la humanidad, de las entes extraterrestres y sus organizaciones en la Tierra, satanistas, políticos, religiosos, noblezas, illuminatis, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la destrucción total de la organización más criminal del mundo, el Vaticano. Los robots de la cueva de Hércules darán mucho que hablar. Ya lo verán. Hasta ahora, amigos.